la fundación hace un tiempo atrás, ¿ya? Y obviamente tengo formación en lo que viene a ser todo lo que es el área financiera, ¿no? Soy administradora de empresas de profesión y lo digo así como profesión porque definitivamente mi carrera base es la administración de empresas, ¿no? A través del tiempo y como ustedes bien saben, nosotros vamos como profesionales tratando de desarrollar algunas aptitudes adicionales para que nosotros podamos pues desarrollarnos dentro del ámbito laboral según el requerimiento que se presente, ¿no? Entonces, en esta oportunidad nos vamos a ver un poco involucrados desde el punto de vista financiero y económico para lograr determinar algunos elementos que en definitiva al momento de hacer una evaluación económica, pues nos derivan en algo muy importante, en una situación muy importante que es conocer cuál es el estado real de una empresa, ¿no? Entonces, bajo este criterio, la materia que en este momento nos toca ver es lo que es ingeniería económica, ¿no? Desde todos los puntos de vista, la ingeniería económica, si nosotros hablamos primero como ingeniería como tal, ¿no es cierto? Obviamente trata de ingenio, trata de creatividad, si lo vemos desde el punto de vista muy llano, ¿no? Sin embargo, esto no significa que al momento de que nosotros trabajamos, quiere decir que nosotros tenemos que diseñar e inventar la pólvora desde el punto de vista de la economía. Entonces, obviamente, el hecho es que nosotros al momento de hablar de ingeniería económica, el punto está en que nosotros tenemos que conocer el estado real de la empresa, para empezar, y obviamente saber qué soluciones dar frente a ciertas eventualidades que podrían llegar a darse dentro de cualquier institución, cualquier empresa, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos que dentro de la economía de cualquier institución, dentro de la economía de cualquier empresa, sucede que nosotros tenemos dineros y no queremos que estos dineros desaparezcan. Nosotros queremos que estos dineros más bien crezcan, ¿no? Entonces, bajo ese criterio y desde ese punto de vista, primero y para tener una idea bastante clara de lo que algunos conceptos básicos de lo que viene a ser la ingeniería económica, vamos a ver un corto video que nos va a dar algunas pautas y después vamos a empezar con la presentación desarrollada por mi persona. ¿Ya? Les pongo. Perdón, estaba sin audio. Bueno, esta es la clase número 1 de ingeniería de nuestro curso, Ingeniería Económica. Antes de entrar de lleno a cálculos y procedimientos matemáticos, necesitamos saber un poco de teoría, por lo cual vamos a conocer unos conceptos fundamentales, como lo son el valor de dinero en el tiempo, las tasas de intereses y los flujos de efectivo, los cuales van a ser pilares para el entendimiento y el funcionamiento de los problemas dentro de la ingeniería económica y nos permitirá tomar en cuenta el valor económico casi en cualquier entorno de los proyectos. Los objetivos que tenemos para al finalizar el curso es que ustedes puedan analizar y obtener conclusiones por medio de modelos matemáticos. Las computadoras, matemáticas y lineamientos ayudan en el proceso de hacer conclusiones. Nuestro segundo objetivo es el de modelar sistemas de flujos de efectivo y tasas de intereses. El tener la habilidad y destreza de formar, emplear y justificar los flujos de efectivo. Y nuestro tercer objetivo es el de tomar decisiones respecto a problemas económicos. No solamente la toma de decisiones de proyectos, sino también en decisiones personales, como comprar un automóvil, una vivienda y aparatos electrónicos. Para empezar, vamos a ver qué es la ingeniería económica. Dice que es un punto medular en la toma de decisiones, las cuales implican elementos básicos de flujos de efectivo, valor de dinero en el tiempo y las tasas de intereses. La decisión de dónde y cómo invertir dicho capital está motivado por el objetivo principal de agregar valor cuando se consigan los resultados futuros,
O sea, lo que ustedes pretenden es agregar valor al monto del capital que tienen en un principio. Vamos a ver el primer concepto, que es el valor de dinero en el tiempo. Es uno de los conceptos más importantes en las finanzas y es el objeto de estudio para matemáticas financieras, porque de ahí deriva el concepto de equivalencias. ¿No se han preguntado por qué con la misma cantidad de dinero no se puede comprar lo mismo que hace 10 años? Esto pasa por el interés y por la inflación. Bueno, el interés en sí es lo que te pagan por el uso de tu dinero o lo que uno paga por usar el dinero de otras personas. De ahí que las tasas de intereses juegan un papel importante al momento de relacionar un valor presente, como lo vemos aquí, y un valor futuro. Entonces, esto va relacionado con la tasa de interés. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo, pues a medida que pasa el tiempo, los precios de los bienes y servicios aumentan. Por lo tanto, si tenemos una cantidad de dinero, lo podemos destinar a diferentes actividades, como lo son el de gastar, invertir o guardarlo. Todas estas posibilidades constituyen un costo de oportunidad, de tal suerte que la mejor alternativa se seleccionará de acuerdo a la mayor rentabilidad. Si uno gasta el dinero, podrá disfrutar de las cosas que compre, pero no recibirá ganancias. Si uno invierte el dinero, podrá recibir una rentabilidad al cabo de un tiempo. Y si lo guarda, no solo dejará de recibir ganancias, ni disfrutar las cosas que compre, sino que con el tiempo perderás el poder de compra, por lo mismo de la inflación. El otro concepto que veremos será el de tasas de intereses. En términos sencillos, es el precio de tomar dinero prestado. Lo que uno tiene que pagar para pedir un préstamo o lo que te paga un banco al que deposita en una institución y lo puede utilizar. Este va a ser un porcentaje de la deuda que uno toma prestado. Como un ejemplo, que uno pide un préstamo de $100, la tasa de interés va a ser de $2. Entonces, lo que vamos a pagar por intereses van a ser $2. Sí, sería un interés anual. El Banco Central es el principal para determinar las tasas de intereses en los otros bancos. Si el Banco Central pide una tasa alta, los otros bancos también tendrán que cobrar una tasa alta. Y entonces, en términos de fijar las tasas de intereses, o sea, ¿por qué un 2%? No es porque al Banco Central le guste el número. Tienen que ver de primero el Banco Central, luego las tasas de intereses de los otros bancos y el riesgo que tiene hacer el préstamo. Teóricamente, cuando las tasas de intereses están bajas, incentivan al consumo y la inversión. En cuanto las tasas de intereses están altas, incentivan al ahorro. Al momento de que una persona pide un préstamo y quiere saber cuál es la tasa de intereses que va a pagar, se buscan factores de decisiones, como son el riesgo de incumplimiento, que es la probabilidad de no pago, y esto lo determinan analizando la persona, viendo su historial crediticio, sus ingresos, sus egresos y también la severidad del préstamo. Tienen que tener una garantía. Por eso es que algunas veces en unos préstamos les hacen que firmen, ya sea por un terreno o por un local. El otro concepto que tenemos es el flujo de efectivo, que es también llamado flujo de caja o cash flow en inglés. Y no es más que la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. El flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve como un indicador de la liquidez de la empresa, que es decir, la capacidad de generar efectivo, cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Lo que nos permite el flujo de caja es tener previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas
también en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa. ¿Cómo hacer un flujo efectivo? Esto es a grosso modo. Entonces, un flujo efectivo va a tener los ingresos, que van a ser las flechas para arriba, ya sean ingresos o ganancias. Los egresos o pérdidas van a tener una flecha para abajo. Y estos números son la cantidad de periodos. Vamos a iniciar en el periodo 0 y que es un periodo de un año y siempre va a tener una tasa de interés fija. Terminologías y símbolos. Vamos a tener P como un valor de dinero en un tiempo presente, F como un valor de dinero en un tiempo futuro. La letra A va a ser una serie de cantidades de dinero consecutivas iguales, que también son llamadas valor anual o anualidades. Y N va a ser el número de periodos, ya sean años, meses y días. Y la I va a ser la tasa de interés o tasa de retorno. La N y la I tienen una relación, ya que si la N está en años, la I tendría que estar en años, igual con la I. Si la I está en meses, la N tendría que estar en meses. Si ustedes tuvieran un interés anual, entonces la N sería periodo por años. Bueno, esto es todo por nuestra primera clase. Si les gustó, denle like. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Por si acaso, una de las características que yo tengo como docente es que me gusta mucho trabajar de manera interactiva, es decir, que ustedes me preguntan, yo respondo, hacemos una especie de debates, ¿no es cierto? Entonces, por favor, les pido, por favor, muy gentilmente, si alguien tiene algún comentario, algo que ustedes quieran decir. Comentarios, muchachos, si no llamo por la lista. Bien, voy a llamar entonces según en la lista que está acá. ¿Ya? Vamos con Celestino Condori, por favor. Celestino. Miriam Verástegui, por favor. Jessica Ortiz. Sí, Licen, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué comentario tiene al respecto sobre el documento, sobre el video que acabamos de ver? Pues yo pienso que es importante porque nos ayuda mucho generalmente las personas acá trabajamos con el banco, ¿no? Y pienso que es muy importante saber de la materia, ya que también mediante esto no podemos dejar engañarnos cuando nos dan un préstamo y sabemos a qué tanto de interés nos dan, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Eh, Cuando usted recibe un dinero, o sea, según lo que hemos visto en el video, ¿no? Cuando usted recibe un dinero, le interesa que ese dinero sea, que crezca, ¿no es cierto? O que sea sostenible en el tiempo, ¿es verdad? ¿O cuál es el criterio? No solamente es gastar, ¿no es cierto? Claro, cuando nosotros hacemos un préstamo, generalmente lo hacemos para una inversión, ¿no es cierto? Y la inversión queremos que se vaya multiplicando, generar más capital para seguir invirtiendo y seguir obteniendo ganancias. Ujú. Ya, muy bien. Sobre el video que ustedes han visto, por favor, Estefano, ¿algún comentario? Buenas noches, licenciada. Eso es lo que he visto, ¿no? Que
trata pues de, como le dije ahí en el comentario, del control permanente del efectivo, ¿no? Y plasmarlo y ciertamente pues sí, ¿no? Se ve eso reflejado en un flujo de efectivo que mayormente se hace por meses, ¿no? Y dentro de un año, ¿no? Que siempre los bancos, digamos, como empresa, nosotros siempre los bancos lo piden para proyectar, y esa es una base, digamos, ¿no? Una base de la situación de la empresa, pues, ¿no? De la situación económica de la empresa, ¿no? Ya, ya. Y obviamente el criterio que nosotros tenemos es de tener una relación, ¿no es cierto?, de cuánto tenía y cuánto está generando a través del tiempo. ¿Es verdad? Sí, pues oye, pues como le digo, y ese costo, digamos, cuando uno hace un préstamo, ese costo del interés, ese dinero que se paga de interés, sí se lo ve reflejado siempre en el costo, ¿no? Cuando hacemos costo, digamos, de producto, costo de producción, ¿no? Sí, Ya. o sí lo agregamos ese costo, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, vámonos con Vivian Oliver, por favor. Licen, hablando del flujo de efectivo, esto es importante pues porque nos muestra la capacidad que nosotros tenemos de endeudamiento, ¿no? Entonces, por eso es que es uno de las herramientas más importantes que debe manejar cada empresa, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué elementos ustedes ya son futuros contadores públicos? Ustedes ya son futuros contadores públicos de profesión y quisiera saber, según su conocimiento, cuáles son los elementos que involucran un flujo de efectivo. Licenciada, ¿puedo comentar, no? Sí, sí. Y lo que siempre, como le digo, piden los bancos, pues no son los ingresos iniciales del mes y los ingresos posibles por las ventas o servicios que la empresa tenga y reflejar prácticamente un estado de pérdidas y ganancias por mes. Eso es lo que sí o sí se ve reflejado, ¿no? En el flujo de efectivo, ¿no? Ese es mi comentario. Ya, perfecto, perfecto. Sí, Dice, buenas noches. buenas noches, René. Precisamente hablando de flujo efectivo, el elemento principal pues, como se dice, el efectivo, el dinero que mueve cada empresa, con el cual demuestra la capacidad y que tiene de generar más utilidades o poner en garantía, como hablaba usted, como hablaban en el video, para otorgar un crédito, ¿no? Un crédito a través de un banco. Entonces, el elemento principal pues, es el efectivo, ¿no? Lo que maneja la empresa que está solicitando algún crédito en algún banco. Ya, ya. Pero dentro del flujo propiamente dicho, ¿qué elementos vamos a identificar? Licen, los elementos principales pues del flujo de efectivo son las actividades de operación, de financiamiento y de inversión. A través de ellos ya podemos demostrar cuál es nuestra capacidad de endeudamiento que podemos tener. Ya, ya. Y este concepto, digamos, ¿a quién, o sea, si nosotros hablamos de un flujo de efectivo, ¿qué cuentas tendríamos que considerar al momento de tomar en cuenta esto? Además, solamente del monto, digamos, con el que estás empezando. Ya tenemos que tomar en cuenta, vale la redundancia, las cuentas de activo corriente, pasivo corriente, no corriente y sin tomar en cuenta la
las depreciaciones. Ya. Cuando nosotros hablamos de un flujo de efectivo, primero vamos a hablar sobre los ingresos, ¿ya? Segundo, estamos hablando obviamente de los gastos. Y finalmente, ¿qué resultado vamos a obtener al respecto? Le dicen lo importante pues tener saldo no de efectivo, ¿no? Hay como comenté ahí al finalizar cada mes, ¿no? Y esa es la capacidad pues, que podemos a veces, no digo a veces, siempre de poder pagar un crédito, ¿no? Ya, ya. Sí, o sea, al momento en que nosotros conceptualizamos, digamos, el hecho de tener ingresos y gastos, definitivamente estamos hablando que lo que tratamos de tener es siempre un resultado positivo, ¿no? Obviamente esa es la idea, siempre tener un resultado positivo. Muy bien. Bueno, habiendo dicho esto, voy a compartir mi pantalla y vamos a continuar con Licenciada, la... buenas noches. Buenas noches. Disculpe, licenciada, acabo de llegar. Estaba en la, estaba en la flota y no le sé que había que responder la pregunta que usted hizo, licenciada. Eh, licenciada, he entendido de que hay ingresos y egresos dentro de una empresa, ¿no? Y de acuerdo al movimiento que haya mensual o anual, se efectúan las operaciones comerciales como también están los financieros. Licenciada, entonces, solamente quería comentarlo eso, señor. Perfecto. También sobre el flujo de efectivo, tengo que decir que también se lleva eso mensual o como anual también. Entonces, se toma en cuenta el efectivo, el inicio que tiene el negocio unipersonal o jurídica. También se toman en cuenta, ya acaban de mencionar los compañeros, las cuentas que intervienen, ¿no? Y el saldo final que demuestra, ¿no? La liquidez que tiene la empresa o no. Eso sería, licenciada. Gracias. Muy bien. Muy bien. Definitivamente un flujo de efectivo nos va a generar, obviamente, una relación en la que nosotros tenemos ingresos y tenemos egresos, ¿no es cierto? Ingresos, gastos, y obviamente buscamos siempre tener un resultado siempre positivo. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar entonces con algunos conceptos básicos que estoy segura que ustedes ya los conocen, ¿no? Aquí, van a disculpar, estoy un poquito resfriada, pero estoy hablando así. Bien, precisamente cuando nosotros hablamos de un flujo de efectivo, ¿no es cierto? La presencia de este en cualquier situación definitivamente permite que desde el punto de vista organizacional, el punto está en que en la generación de efectivo definitivamente hay que considerar que es algo que es constante, como dicen, es un flujo. En algún momento también se lo puede utilizar dentro de sus siglas en inglés como cash flow, ¿no es cierto? Y obviamente de lo que se trata es de invertir este flujo de efectivo. ¿Para qué? Para que tenga ganancias la empresa. Obviamente, los estados financieros van a ser resultado, ¿no es cierto?, de toda la operación económica y financiera que surja dentro de una empresa o dentro de una institución. Obviamente, esto hace que desde todos los puntos de vista, ¿no es cierto?, los reportes que se generan a través de los balances, del flujo de efectivo, del balance general o del estado de resultados, obviamente no solamente son dinero, también es intereses, también pueden llegar a ser intereses, también puede llegar a ser desde algún punto de vista
que se llama el rédito, cobro por cuentas incobrables, puede ser también, obviamente, las amortizaciones de préstamos que nosotros como empresa podríamos hacer con otras empresas o con otras personas, ¿no? Y obviamente esto va a ir a generar flujo. Es como que yo voy al mercado y tengo un presupuesto, ¿no es cierto? ¿Estoy generando flujo económico y flujo efectivo? Por supuesto que sí. Definitivamente, desde el punto de vista del flujo de efectivo, nosotros sabemos que definitivamente las obligaciones que tenemos como empresa son con los proveedores y con los acreedores, ¿sí? Entonces, obviamente esto es lo que nos permite, ¿qué cosa? Que la empresa siga funcionando. Esa es la idea, ¿ya? Vuelvo a repetirles, yo voy al mercado y tengo un presupuesto. Al yo tener un presupuesto, este definitivamente tiene que estar bajo el concepto de que voy a hacer una lista de compras y voy a hacer una lista de los gastos que estoy haciendo. Evidentemente, en ese caso, se podría llegar a considerar un gasto porque es algo que no va a volver, ¿no es cierto? Entonces, bajo este criterio es importante que nosotros destaquemos ciertos elementos. El primero, que hay un dinero que tiene que rotar, ¿no es cierto? Pero además de que tiene que rotar, tiene que generar un beneficio, ¿ya? ¿Qué es un flujo de efectivo? Es un movimiento de dinero que definitivamente se presenta dentro de la empresa y a mí me gusta hacer una relación de la empresa con la casa, porque una casa se la ve como una empresa, ¿no es cierto? Y obviamente, desde cualquier punto de vista, la gestión viene acompañada, obviamente, desde el punto de vista, la operación, ¿no es cierto? Definitivamente, nosotros vamos haciendo operaciones diarias. Nosotros tenemos presupuestos en nuestra casa, tenemos presupuestos en nuestras vidas, ¿no es cierto? E incluso me puedo animar a decir que al momento que uno hace presupuesto, también espera que ese dinero que esté invirtiendo, ¿no es cierto?, regrese a mi casa, ¿no es cierto? Si yo quiero, yo qué sé, comprar un auto, evidentemente en algunos casos ustedes me dirán, pero la depreciación es elevadísima. Por supuesto que sí, la depreciación es elevadísima. Sin embargo, al momento de hablar sobre depreciación, también estamos diciendo que si nosotros le hacemos un buen arreglo a este auto y lo queremos volver a vender, pues queremos recuperar nuestro dinero y adicional a recuperar nuestro dinero, definitivamente queremos que de alguna manera regrese multiplicado y no va a regresar en algunos casos. En el caso de la familia, por ejemplo, no va a llegar, no va a retornar como si fuera dinero. En muchos casos es simplemente momentos familiares que te representa el tener una casa, un auto, cualquiera de esas cosas. Entonces, obviamente, el flujo de efectivo, ¿no es cierto?, se puede realizar de tres formas diferentes, ya hablando desde el punto de vista empresarial. Primero, por medio de la cobranza, ¿no es cierto?, a nuestros clientes. Yo qué sé, agarramos y les decimos, por ejemplo, a nuestros clientes, les decimos desde el punto de vista, digamos, organizacional, les podemos dar como una cuenta por cobrar un material de escritorio, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, les dejamos el material de escritorio y les decimos, bueno, a fin de mes me cancelan. Automáticamente, eso ya genera un flujo, ¿no es cierto? Es una cuenta por cobrar que va a representar parte del flujo y que obviamente lo que se espera es que este dinero regrese, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el beneficio de que este dinero regrese o esta inversión en los activos de la empresa, material de escritorio, computadoras, impresoras o lo que sea? Es que regresa y tienes una relación a largo plazo con ese cliente, con ese consumidor, ¿no? En segundo punto, hablaríamos obviamente que son las aportaciones de capital de los socios. Este también genera un flujo de efectivo. Si nosotros hablamos de las aportaciones o los aportes de capital con los bancos o acreedores, definitivamente este concepto va a partir de que desde todos los puntos de vista, los bancos, los acreedores, etcétera, etcétera,
también se consideran como ingresos para la empresa y para que se genere un mayor flujo de este dinero. Ahora bien, en algunos casos también podremos conceptualizar el punto de flujo de efectivo dentro de un estado, ¿no es cierto? ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día nosotros como país estamos viviendo una crisis económica en la que en definitiva, que se llama, el Estado mismo se ha hecho préstamos, ¿no es cierto?, de distintos lugares. ¿Para qué? Para inyectar dinero a la nación y obviamente, además de esto, para generarle flujo, ¿no? ¿Para qué? Para inyectar dinero dentro de la sociedad y que este dinero fluya. El flujo de efectivo lo que te ayuda es a que el dinero fluya, es como la sangre del cuerpo humano. Sin sangre en el cuerpo humano, nosotros no podríamos vivir, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, a esto nos referimos cuando hablamos de un flujo de efectivo. Otro punto muy importante desde el punto de vista del flujo de efectivo, hablamos de la venta de activos. Ustedes saben mejor que nadie que la característica fundamental de un activo es que la característica que tiene es que puede retornar en dinero hacia nosotros cuando nosotros ya no lo queremos. Es muy probable que no retorne en su totalidad. Ustedes saben que, por ejemplo, la tecnología, las computadoras, impresoras y demás, definitivamente hacen, ¿cómo les diré? Hacen que el aporte que la venta de los activos regresen de una u otra forma. Esa es la característica de un activo. Un activo tiene que estar presente, ¿no es cierto? Y obviamente yo lo puedo desechar en algún momento. Yo lo agarro, lo desecho y digo, ya no lo necesito más, ¿no es cierto? Entonces, al momento de decir ya no lo necesito más, desde todos los puntos de vista, de lo que se trata es que yo también desarrolle, ¿no es cierto? ¿Cómo les diré? eh, una relación de mis activos. Ustedes mismos en sus oficinas deben tener en algunas de sus empresas el área básica de activos, ¿no es cierto? Y en esta área básica de activos, lo que se manifiesta es definitivamente qué activos están para desecharse. Incluso hay algunos que definitivamente ya no sirven, como una computadora demasiado convencional, una computadora lenta, antigua, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos en parte, aunque sea como para recuperar solamente por partes alguito. Entonces, esa es la característica de un activo, ¿no es cierto? No queremos entrar en, ¿qué se llama?, en mayor detalle con relación a los activos, pero sí es importante que nosotros hablemos en qué consiste un flujo de efectivo. Vuelvo a repetirles, no necesariamente el flujo de efectivo trata, ¿no es cierto?, de desarrollar situaciones en las que solamente son ingresos porque me están pagando por algo. También cuando hablamos de un flujo de efectivo, estamos mencionando que desde todos los puntos de vista, también es cuentas por cobrar, venta de activos, aportes de socios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para esto y para que todo quede perfectamente claro, vamos a ver un poquito de lo que es un flujo de efectivo, cómo construirlo, aunque de hecho estoy prácticamente segura que se llama que ustedes ya lo conocen. Así es que por favor pónganle un poquito de atención al video que les voy a colocar para que ustedes puedan, podamos discutirlo luego del video. Sustrayendo H. Economía. Entendiendo el estado de flujo de efectivo. Y para que esto quede claro, quiero que supongas que vas a recibir $1000. Y la pregunta es, ¿la manera de cómo usted recibirá estos $1000 hará una diferencia? Y la respuesta es un rotundo sí. Porque si recibes estos $1000 luego de trabajar durante un mes,
pues esto sería el pago por tu trabajo, por tu esfuerzo. Ahora, si recibes estos $1000 a cambio de entregar tu motocicleta, pues esto sería el cobro por la venta de tu motocicleta. Y si obtuvieras estos $1000 como un crédito, pues esto también es algo muy diferente. Entonces, como podemos ver, al asociar estos $1000 con diferentes acontecimientos, significan cosas muy distintas. Y creo que todos preferiríamos recibir un pago por $1000 por nuestro trabajo que un préstamo por ese mismo valor. Porque el préstamo tendríamos que devolverlo en el futuro más algún porcentaje de intereses. Y asimismo como nosotros preferimos un pago de $1000 que un crédito, los accionistas, los bancos, los proveedores y demás personas interesadas en la salud financiera de una empresa aprecian de manera muy distintas las entradas y salidas de efectivo. A ver, el estado financiero que registra las entradas y salidas de efectivo es el estado de flujo de efectivo. Y el estado de flujo de efectivo clasifica y presenta las entradas y salidas de efectivo según su naturaleza, en actividades de operación, actividades de inversión y en actividades de financiamiento. A ver, las actividades de operación registran las entradas de efectivo por los ingresos por ventas, los ingresos por intereses, los ingresos por dividendos, entre otros. Y las salidas de efectivo están representadas por la compra de inventario, el pago de los gastos operacionales, pago de intereses, pago de impuestos, entre otros. Por lo tanto, para calcular el flujo de efectivo por las actividades de operación, es necesario contar con el estado de resultado y las partidas del activo corriente y del pasivo corriente en el balance general. Las actividades de inversión registran las entradas de efectivo por la venta de activos no corrientes, como maquinaria, equipos, terrenos, entre otros, y también por el cobro de documentos por cobrar a largo plazo. Y las salidas de efectivo se darán por la compra de activos no corrientes, como maquinaria, equipos, terrenos, edificios, entre otros. Y también por los préstamos hechos a los prestatarios. Entonces, para calcular el flujo de efectivo por actividades de inversión, solo necesitamos las partidas de activos no corrientes en el balance general. En las actividades de financiamiento, van a registrar las entradas de efectivo por la emisión de acciones, por la venta de acciones en tesorería, por los préstamos a largo plazo, entre otros. Y las salidas de efectivo se darán, por ejemplo, por el pago de dividendos, por la compra de acciones en tesorerías, entre otros. De modo que para calcular las entradas y salidas de efectivo en las actividades de financiamiento, vamos a necesitar las partidas de pasivo a largo plazo y del capital contable del propietario. Esta información es muy importante si estás tomando nota. Esto sería un buen apunte, porque el saber de dónde proviene el cálculo de las actividades de operación, de inversión y de financiamiento resultan crucial para desarrollar el flujo de efectivo. Y esto que te presento aquí es un estado de flujo de efectivo que está ya desarrollado. Y si nos fijamos aquí abajo, podemos ver que la empresa reporta un flujo de efectivo positivo al final del periodo. Y este resultado es la sumatoria del efectivo proveniente de las operaciones, más el efectivo proveniente de las inversiones, más el efectivo proveniente del financiamiento. Entonces, para entender mejor esta información, es conveniente analizar de manera independiente el comportamiento de cada una de estas categorías. Y aquí podemos ver que el flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación es negativo, menos 2.364. Y esta categoría de operaciones reporta la principal fuente de ingreso de la empresa, es decir, que muestra la gestión de la empresa en la generación de efectivo
efectivo proveniente del ciclo de operaciones. A ver, el ciclo de operaciones es algo así. Por ejemplo, compramos materia prima. Con esa materia prima producimos, luego vendemos ese producto y después cobramos ese producto si lo vendimos a crédito. Este es nuestro ciclo operativo. Esta empresa, en vez de generar efectivo en este ciclo de operaciones, está reportando un déficit de efectivo. Le hace falta liquidez. Y para obtener liquidez, podemos ver aquí en las actividades de inversión que está vendiendo activos fijos. Y también en las actividades de financiamiento está emitiendo acciones para obtener liquidez y así poder financiar las actividades de la operación. Y esto no es bueno. A ver, vamos a traerlo acá para que entiendas esto más claro. Aquí en nuestra analogía, lo que está pasando aquí es como que si nosotros estamos trabajando, pero aparte de trabajar para un patrón, en este mes no nos pagó. Es decir, el trabajo, nuestra actividad normal, no nos está generando el efectivo necesario para cubrir con nuestros gastos del pago del transporte público y de los alimentos. Y para seguir respirando, para seguir manteniéndonos con vida, vendemos nuestro teléfono celular, pero todavía no nos alcanza. Entonces pedimos dinero prestado a nuestros padres. Entonces, esta es una situación que no puede alargarse por mucho tiempo porque nos retiraríamos del trabajo y tendríamos que buscar otro trabajo. Y lo mismo aplica para la empresa. Esta situación que se plantea aquí no se puede sostener por mucho tiempo. Y bueno, solamente quiero que veas la importancia de este estado financiero, porque ahora en los otros videos vamos a desarrollarlo. Y bueno, yo espero que esto haya quedado claro. Si necesitas ayuda personal. Bien, les escucho comentarios. Me parece que esto ya lo conocen. Simplemente estamos haciendo hoy día vamos a hacer una especie de reforzamiento de todo lo que los conocimientos que ustedes ya tienen. Y desde el día de mañana, que mañana es nuestra segunda clase, pues lo que vamos a hacer es, ¿qué se llama? Ya entrar en la práctica. ¿Ya? Bien, no sé si tienen algún comentario, por favor. Señores. Estefano. Licenciada, con este estado, pues como siempre lo pide impuesto también, ¿no es? Lo piden prácticamente todas las instituciones, todas las personas que están interesadas, porque revela, pues, ¿no? Yo digo que revela dónde se ha metido el dinero y qué es lo que ha retornado. Y el movimiento en sí, pues no, o sea, no podemos, digamos, ¿cómo podríamos decir? Falsear una información, digamos, con este estado de flujo de efectivo, porque es bien práctico, pues no, o sea, muestra, digamos, la situación económica, como dices, ¿no? Económica de la empresa, ¿no? Ese es mi comentario, ¿no? Perfecto. Bueno, y no necesariamente de una empresa grande, ¿no? Estamos hablando de cualquier tipo de empresa y a cualquier cuantía, ¿no es cierto? A cualquier nivel, a cualquier nivel de cuantía de una empresa. Y obviamente, además de todo esto, obviamente es una situación en la que definitivamente el flujo de efectivo nos da una situación real de cómo está la empresa. ¿Qué es lo que sucedería si nosotros tenemos una situación en la que definitivamente existe pérdida? La empresa está destinada al fracaso, ¿no es cierto? La empresa está destinada a la quiebra, la empresa está destinada al fracaso. Entonces, obviamente, bajo este criterio es siempre importante destacar que tener un control sobre el flujo de efectivo es una de las herramientas más importantes dentro de cualquier empresa para poder tener una claridad de con cuánto se cuenta. ¿Ya? Voy a continuar compartiendo mi pantalla. Entonces, aquí tenemos, bueno, esto ya lo hemos visto. Ahora voy a
para cambiar mi... ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuáles son los objetivos del flujo de efectivo? Primero, proporcionar una información oportuna a la gerencia. ¿Qué es lo que sucede con cualquier tipo de empresa? Lo que sucede con una empresa, desde cualquier punto de vista, siempre va a llevar a contar, justamente porque es una situación altamente dinámica, ¿no? Precisamente nosotros lo que necesitamos desde cualquier punto de vista es siempre manejar la toma de decisiones como primer puntal de vida, si queremos llamarle, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pasamos constantemente desde el punto de vista, como les diré, de empresa. Estamos en una sociedad altamente dinámica. Estamos en una situación en la que definitivamente, bajo el concepto del dinamismo propiamente dicho, desde todos los puntos de vista, la gestión comercial, ¿no es cierto?, busca siempre tener ¿cómo les diré? Un concepto desde el punto de vista de la gestión, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el punto clave, digamos, está y radica, obviamente, en que la toma de decisiones es constante. Obviamente, al momento de hablar de una toma de decisiones, estamos diciendo que las operaciones están a la vista, ¿no es cierto? Y cualquier empresa, hablemos de una empresa, de un snack de hamburguesas, por ejemplo, ¿no es cierto? Un snack de hamburguesas, ¿qué particularidades tiene? Necesitas comprar ¿qué cosa primero? Primero necesitas comprar materias primas, ¿no es cierto? Y al comprar las materias primas, definitivamente, ¿qué se llama? Tú estás haciendo una inversión, ¿sí? Esta inversión, ¿en qué magnitud afecta o no ¿cómo les diré? ¿En qué magnitud esta situación afecta, por ejemplo, al hecho de tener el flujo de efectivo? ¿Dónde estará el efectivo en ese momento? Muchachos. En la materia prima, pues, ¿no? Claro, pero esa materia prima, ¿en qué se va a transformar? En las hamburguesas. Claro, ¿y eso qué te va a generar? Un precio, ¿no es Ingresos. cierto? Y ese precio, al momento de ser vendido, retorna, ¿no es cierto? Es ahí donde está el flujo de efectivo. Ahora, resulta que yo quiero, ¿cómo les diré? Quiero mejorar mis, ¿cómo les diré? Quiero mejorar no las transacciones, está mal eso. Quiero mejorar ese flujo de efectivo. Puedo hacer crecer mi empresa, por ejemplo, y comprar más y mejores, ¿cómo les diré? Quiero mejorar quiero vender más o quiero abrir mayores sucursales, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esto hace que desde el punto de vista comercial, por ejemplo, nosotros queremos ¿qué cosa? Queremos saber diferentes elementos que van a hacer que ese flujo de efectivo cada vez sea mayor y cada vez sea mejor, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esta situación va a partir desde el punto de vista que al momento que nosotros realizamos las transacciones y ese flujo de efectivo, la idea es que esa inversión retorne, ¿ya? Ahora, obviamente, el hecho de que nosotros hablemos de esto precisamente, desde todos los puntos de vista, atraviesa bajo el criterio de que la gestión comercial, ¿no es cierto? De que la gestión comercial realiza, ¿no es cierto?,
y genera información al respecto. ¿Qué es lo que quiero decir con que genera información al respecto? Genera ciertos elementos que definitivamente, desde el punto de vista comercial, si nosotros queremos llamarle, definitivamente la relación va a estar presente para hacer ¿qué? Que yo invierta y gane. Vuelvo a invertir, vuelvo a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario. Me van a dar 5 minutitos, por favor. Tengo que ir a abrir la puerta, me van a dar un ratito, por favor. Bien. Entonces, obviamente es importante que nosotros siempre destaquemos algunos elementos que, que ayudan al desarrollo de un adecuado flujo de efectivo. Segundo punto es que brinda información acerca de los rubros y o actividades en los que se ha gastado el efectivo disponible. ¿En qué podríamos haber gastado? Podríamos haber gastado desde un simple bolígrafo, ¿no? Y luego atravesamos desde el punto de vista de haber comprado o yo que sé, una computadora o algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos bajo el criterio de la información y obviamente en qué se ha gastado cada uno de estos elementos, podemos hablar de que incluso se ha gastado yo que sé, en el alquiler, se ha gastado en tantas otras cosas que podrían llegar a ser importantes para hablar del flujo de los efectivos, ¿no es cierto? Otro punto importante es reportar los flujos de efectivo pasado para generar pronósticos. Permítame un segundito, por favor. Perdón, mil disculpas. Entonces, otro punto importante es conocer lo que pasó antes y lo que voy a hacer después, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Los datos históricos son de vital importancia. Sin embargo, hay algunos datos históricos que no nos generan una relevancia muy significativa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros con mis alumnos para hablar sobre el tema de, por ejemplo, de lo que viene a ser proyección de flujos de efectivo, uno de los elementos más importantes, por ejemplo, es conocer cómo fue el comportamiento, si es que yo quiero hablar de una proyección a 5 años. Quiero saber cómo fue el comportamiento durante los anteriores 5 años. No sé si me dejo entender. Entonces, obviamente, en algún caso no hay una información tan relevante. Por ejemplo, en el caso del 2020, que ha sido el año del tema del COVID, no ha sido una información relevante porque desafortunadamente en muchas empresas no ha existido flujo.
¿no? En muchas empresas no ha existido flujo. ¿Por qué? Porque definitivamente no se podían vender muchas cosas. Entre ellas, ¿qué se llama? Yo qué sé, ropa, artículos deportivos especializados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de una gestión, por ejemplo, desde el punto de vista del flujo de efectivo, definitivamente el punto va a partir de que la gestión, ¿no es cierto?, va a aportar a los flujos de efectivo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que definitivamente el punto parte de que todo dinero queda establecido dentro del marco normativo de cualquier institución. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el desarrollo, digamos, de esta situación definitivamente ha hecho que el trabajo dentro de las empresas haya tenido que saltarse en esta gestión, lamentablemente, ¿no es cierto? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que ¿cómo le digo? A ver, si nosotros hablamos de hablar de proyección, necesito saber en atrás qué es lo que he realizado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ¿esto de qué habla? Habla de que cuánto he vendido en enero, febrero, marzo y abril de la gestión 2018. Y en función a eso, yo voy a poder tomar decisiones, ¿ya? Nuevamente, ¿ayuda a tomar a decisiones de inversiones a corto plazo? Por supuesto que sí, ¿ya? Siguiente. ¿Cuáles son los métodos para la elaboración de un flujo de efectivo? En este caso, primero quiero que veamos, mediante el apoyo de un video, cuáles son los métodos para la elaboración de un flujo de efectivo. ¿Ya? Yo estoy segurísima de que ustedes ya lo saben. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos con mayor detalle, si nosotros queremos llamarle, obviamente, hacer una conceptualización clara de lo que viene a ser el desarrollo, digamos, del flujo de efectivo, ¿ya? Les pongo el videíto, permítanme un segundito. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el método recomendable para realizar el estado de flujos de efectivo a fin de obtener una información más completa de las operaciones, doctor Mejía? Pues, hombre, en el tema del método del estado de flujos de efectivo, ¿yo qué le cuento? Mire, en los estándares internacionales siempre se ha recomendado que el método sea el directo, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, la NIC 7, por allá, la NIC 7 en el párrafo 19, me dice que se aconseja, dice así, a las entidades que presenten los flujos de efectivo usando el método directo. ¿Y por qué? Porque el método indirecto, aparte de que en la práctica es un poco más complejo, porque se requiere buscar información de variaciones de cuentas del balance, y porque no siempre se tiene esa información, el método directo es muchísimo más sencillo
porque usted va directamente a la fuente. Yo, por lo menos, cuando hago el estado de flujo de efectivo, siempre prefiero el método directo, como lo recomienda el estándar internacional, porque usted puede ir a mirar, por ejemplo, los pagos que usted le hace a sus proveedores directamente en el sistema. Entonces, uno podría decir, si yo le pago, yo, por ejemplo, normalmente clasifico mis proveedores por tipo de activo que me entregan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos proveedores que siempre me venden inventario, entonces todos los pagos que yo le hice a ellos en todo el año, pues son flujos, son usos o flujos de efectivo relacionados con actividades de operación. Pero si es un proveedor que normalmente me vende propiedades, planta y equipo, entonces yo digo, listo, ese es un flujo relacionado con actividades de inversión, ¿sí? O si yo le hago un pago es a un banco, entonces yo digo, bueno, eso es un flujo de efectivo relacionado con actividades de financiación. Entonces es muy fácil identificar incluso por el tipo de NIT, por el tipo de proveedor, dependiendo de lo que él a mí normalmente me venda y de lo que yo normalmente le pago. Ese es el método directo. Por eso, si ustedes miran la NIT 7 en el párrafo 19, literal A, dice, haga el estado de flujo de efectivo por el método directo, usando los mismos registros contables de la entidad, especialmente los que tienen que ver con tesorería, ¿sí? Y me dice, y ve ajustando las ventas y el costo de ventas, ¿sí? Así como otras partidas en el estado de resultados, con los cambios que se dieron en el periodo, por ejemplo, en inventarios. Claro, yo miro qué compras hice de inventarios, qué partidas compré que eran no monetarias y otras partidas que yo voy pagando. Pero es que el método indirecto, infortunadamente, es el que piden aquí en Colombia las superintendencias. Entonces usted va, por ejemplo, la superintendencia de sociedades, le dice, no, pues es que hágamelo por el indirecto, y uno no entiende por qué. Ahora, yo tengo una teoría del por qué eso pasa. La teoría es la siguiente, la teoría es que en Colombia, como que nosotros antiguamente no teníamos muy buenos sistemas de información para eso y se nos quedó la costumbre de hacerlo por el método indirecto. ¿Y por qué se me ocurre esa razón? Porque resulta que este párrafo que les acabo de leer de la NIC 7 no tiene un equivalente en la NIPYME. Es decir, la NIPYME no habla o no da la recomendación de que se haga por el método directo. Y como la NIPYMES normalmente es para entidades más pequeñas, eso no quiere decir que usted en una NIPYME no lo pueda hacer por el directo, sino que allí no se recomienda que se haga por el directo ni por el indirecto, sino que simplemente no se dice nada. Entonces, uno creería que como que existe la creencia de que una entidad muy pequeña no tenga la tecnología para hacer un estado de flujo de efectivo por el método directo. Y por eso tal vez la NIC Pymes, la NIC Pymes no hace la recomendación de forma expresa. En todo caso, sea usted una entidad del grupo 1, 2 o 3, siempre es recomendable que lo haga por el método directo. Si la entidad, como las supersociedades, la superfinanciera, le piden el método indirecto, pues tocaría en todo caso hacerlo por indirecto, por lo menos para mostrar el anexo del indirecto, de las actividades de operación. Pero en efecto, la recomendación internacional es siempre hacerlo por el método directo. Uno le recomendaría a la superintendencia de sociedades y a las superintendencias en general que no exijan el método indirecto, sino dejar a la libertad a la empresa para que use el método directo o indirecto. Esa es como la recomendación que yo daría también a los reguladores que también han ido llevando este proceso en Colombia, Cristian. Por favor, nos daremos 5 minutitos de descanso. En 5 minutos vuelvo.
A ver, bien, muchachos. Cuando nosotros hablamos del flujo de efectivo, que es uno de los elementos más importantes dentro de cualquier flujo financiero, ¿no es cierto? Definitivamente el manejo del dinero dentro de cualquier organización es lo más importante, ¿no? Y obviamente el punto va a partir de que definitivamente nosotros necesitamos saber cuál es el método que mayor facilidad le va a dar al desarrollo del crecimiento de mi empresa, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, si yo hablo, por ejemplo, de una empresa que se encarga de la comercialización de hamburguesas, ¿no es cierto? Yo quiero que este flujo sea rápido. ¿Por qué? Porque hay mucho emprendedor, por ejemplo, que usa ese mismo dinero para que éste vuelva a ser reinvertido, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista financiero, porque aquí ya no es tan comercial, sino también financiero, es que yo quiero invertir y cualquier dinero que yo quiera invertir, no creo que nadie quiera perderlo, ¿no es verdad? Entonces, aquí tenemos dos métodos para la elaboración del flujo de efectivo. El primero que vendría a ser el método indirecto y el otro que viene a ser el método directo. Desde todos los puntos de vista, el hecho que nosotros manejemos cualquiera de estos, el método directo tiene movimientos en efectivo realizados de acuerdo a las actividades primero de operación. Vuelvo a repetir, cuando nosotros hablábamos de ¿qué se llama? En el caso por ejemplo, de las hamburguesas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer una operación y vamos a tener una inversión, pero ¿de dónde voy a tener ese financiamiento? Es muy probable que si yo quiero una hamburguesería grande, pues mi inversión sea mayor y obviamente esta inversión necesite que tenga un retorno, quién sabe, un poco más rápido para saber con cuánto dinero estoy contando, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, eso es uno de los puntos más importantes. Otro punto importante es que este dinero tenga la inversión y la operación lo más rápidas posibles, ¿ya? Sin embargo, en muchos casos esto no es posible. Ustedes saben, a ver, no sé si alguien me puede responder esta pregunta. ¿Cuánto tarda más o menos un proyecto en tener el retorno de la inversión? ¿Alguien se anima a decirme? Profe, disculpe, no le llegué a entender bien la pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuánto tiempo más o menos tarda un proyecto en tener retorno de la inversión? ¿Cómo es, muchachos? ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en retornar la inversión? Licenciada, todo depende pues de la actividad, ¿no? Hay del giro de la operación, ¿no? Hay algunos que pueden ser diarios, en semanas, en 15 días, 30 días, ¿no? Como le decía, ¿no? Depende del giro de la operación. En realidad, diario no es tan así, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo compro, vuelvo a repetir, en el caso de una hamburguesería, ¿qué cosas voy a comprar? Voy a comprar materia prima, carne, huevo, pan, no sé, ¿no? Pero también voy a comprar freidoras y todo eso, y eso no va a retornar en un día. Es muy probable que retorne en 3 o 6 meses, que es como mínimo que se tiene como retorno de inversión para una institución, ¿ya? O sea, sea cual sea el giro del negocio, ¿no es cierto? Entonces, obviamente esta gestión financiera, si nosotros queremos llamarle, desde cualquier punto de vista, mantiene un criterio de hacer que la persona o las personas, desde todos los puntos de vista, trabajen, ¿no es cierto?, para el retorno de su inversión.
¿Cuál es la clasificación de los flujos de efectivo? Tenemos varias. Vamos a representar simplemente los más representativos y los más importantes. ¿Ya? Primero, hablamos de las actividades operativas o de producción. Obviamente, en este caso, una actividad operativa o de producción proviene de las ventas. Y obviamente, estos también van a ir acumulando a tu inversión, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros hablamos de los ingresos, cómo se van a distribuir dentro de los costos de producción, definitivamente tenemos que incluir también los pagos y los impuestos generados. Ninguna actividad formal y legal definitivamente deja de pagar intereses, ¿no es cierto? Ustedes bien lo saben, mejor que nadie, saben que los intereses son, que los impuestos son de vital importancia, ¿no es cierto? Nosotros hablamos, por ejemplo, de tener ingresos. No podemos tomar un ingreso bruto, digamos, o un ingreso neto de decir he vendido 50 hamburguesas, cada una 10 bolivianos, estamos hablando de 500 bolivianos. En realidad, primero yo tengo que cubrir ¿qué cosa? Primero tengo que cubrir mis costos de producción. ¿Cuánto fueron mis costos de producción? A lo mejor 150 bolivianos, no lo sé. Y en realidad ahí tengo una ganancia o un ingreso bruto. ¿Cuál es mi ingreso bruto? Son 350, pero sobre eso tengo que pagar ¿qué cosa? Es muy probable que tengo que pagarle a mi cocinero, es muy probable que tenga que pagar el punto de venta, todo eso. Entonces, obviamente a eso nos referimos con una clasificación dentro de los flujos de efectivo que pueden ser operativas o de producción. Segundo, hablamos de las actividades de inversión. Estas actividades de inversión incluyen flujos de efectivo que pueden ser considerados a largo plazo. En este caso, ¿qué estamos hablando? Por ejemplo, yo quiero, yo qué sé, comprarme un minibús o un micro o un taxi para hacerlo trabajar, ¿no es cierto? El retorno de esta inversión puede ser mucho más largo, ¿ya? No es lo mismo que hacer y vender queques, digamos, ¿no? A mí se me ocurre vender queques, mi inversión serán 100 bolivianos en harina, vainilla, huevos, etcétera, etcétera, y voy a vender los queques, es muy probable que yo reciba mi inversión muy rápido, pero si yo voy a comprarme un vehículo como para poder, hacerlo trabajar, obviamente la relación es diferente, ¿no? Y obviamente el punto de vista está en que la relación está en qué nivel de inversión tú vas a realizar. Es triste a veces hablar de una inversión a muy largo plazo. Cuando nosotros hablamos de una inversión a muy largo plazo, desafortunadamente estamos diciendo que en muchos casos pueden suceder situaciones en las que no puedas recuperar esa inversión a muy largo plazo. ¿En qué situación sucederá esto? ¿O ustedes han pasado por una situación así? Yo en la ciudad en la que vivo he visto casos desastrosos, ¿no es cierto?, a consecuencia de la pandemia, ¿no? A ver, los escucho. Muchachos, los escucho. Licenciada, Dígame. puedo decir que en la inversión de una casa que hago, la inversión de una casa, pero tengo que buscar el lugar apropiado para alquilar. Entonces, si no hay un lugar apropiado y no tiene buenas condiciones, como decir, servicios básicos, entonces no voy a tener inquilinos, ¿no? Entonces la inversión está que no puede recuperar ese importe invertido, o sea, en la inversión. Entonces tendría que ver muchos factores tengo que ver muchos factores, licenciada. Entonces, bueno, repito, entonces, tiene que haber
lugar, entonces, y también el estrato social que tengo que tener relación. O sea, algo, sí, eso sería decir. Ya, si hablamos de una casa, este es un ejemplo muy real y es un ejemplo desde algún punto de vista patético en algunos lugares. Yo les comento en la ciudad de La Paz, por ejemplo, porque yo radico en la ciudad de La Paz. Hace unos años atrás, una familia amiga nuestra ha comprado un terreno y ha construido una casa en un lugar que desafortunadamente se deslizó por completo y perdieron todo. Ahí no hay ningún retorno de inversión, más bien es una pérdida total y absoluta, ¿se dan cuenta? Y es un riesgo que muchos asumimos en algunas situaciones, ¿no es cierto? Eh, Hay empresas, por ejemplo, también que han incurrido en el mismo tema de inversiones, que abrieron, digamos, un restaurante igual en la ciudad de La Paz y que lamentablemente a raíz de la pandemia, ellos habían pagado alquiler por anticipado, habían pagado que se llama la compra de algunos insumos y algunas maquinarias para esto, mesas, sillas, hornos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí son pérdidas de inversión y el riesgo en la inversión siempre está presente. Pregunto. Sí, licenciada, siempre está presente. Es triste, pero sí, siempre está presente el riesgo de la inversión. Y obviamente hay que saber en qué invertir. Hoy en día, ¿en qué invertiría? Dicen, yo puedo decir que compra de terreno, porque el terreno no se desprecia, no se deprecia, ¿no? Pero cada año va subiendo de su valor. Gracias. Bien, muy bien. Sí, pero hay que saber dónde invertir y dónde comprar también, ¿no? Hay algunos lugares que son tierra muerta y que lamentablemente no se puede ni siquiera construir. Y el problema es que muchos decimos y todos tenemos esa forma de ver las cosas, porque me incluyo, de tener tu casita aunque sea en la punta del cerro. Y ustedes deben conocer que en la ciudad de La Paz realmente se ha construido en el cerro muchas casas. Y el riesgo topográfico de nuestra ciudad es pues terrible, ¿no es cierto? Pero la inversión para muchas personas y para muchas empresas, ¿no es cierto? Es un riesgo, siempre. Pero es un riesgo que hay que asumir también. Ese es el problema. ¿Ya? Muy bien. Aló, Dígame. buenas noches, Alicia. Bueno, en mi opinión, bueno, en este caso acá en la ciudad de Río Alta, hace muchos años atrás, había una que actualmente no es una avenida principal. Los terrenos en esa avenida costaban alrededor de, bueno, el más caro costaba 10.000 bolivianos, pero en sí esa avenida no era transitable. eh, se, Había un arroyo, ¿no? Hay nomás un arroyo que pasa por la avenida principal y no tenía puente y se ve que no tenía futuro, ¿no? Pero muchas personas dijeron, bueno, lo voy a comprar algún día, va a ser una avenida principal porque es una avenida ancha y es obvio que va a ser principal, ¿no? Y las personas que invirtieron en ese tiempo 5.000 o 10.000 bolivianos en un terreno y lo mantuvieron con el tiempo, entonces ahora yo digo que su retorno de inversión y sus ganancias, bueno, sus utilidades son mejores, porque ahora sí es una avenida principal, está asfaltado, un terreno que costaba antes 5.000 bolivianos o 10.000, ahora reborda más o menos, está por el 30.000, 40.000 dólares, ¿no? Entonces, ya más construido, digamos, llega hasta 70.000 dólares, ¿no? Entonces, esa es, como usted dice, es un riesgo. Si las personas que se arriesgaron en ese tiempo,
bueno, están cosechando eso, ¿no? Porque muchos han construido y un alquiler sobre esa avenida cuesta alrededor de 2.000, 2.500 bolivianos, ¿no? De un cuarto, ¿no? Y es una zona comercial bien grande, ¿no? Porque es parte de la circunvalación de la ciudad, ¿no? Ya. Desde todos los puntos de vista, ¿no es cierto? La inversión en un terreno es elevadísima, ¿no es cierto? Y la posibilidad ¿cómo les diré? De comprar un terreno siempre va a generar un crecimiento, pero obviamente hay que saber dónde y cómo realizarlo también, ¿no es cierto? Otro punto importante, y pasando al último punto, que es la clasificación de los flujos de efectivo, también hablamos de las actividades de financiación, ¿ya? ¿A qué le llamamos una actividad de financiación? En este caso, la actividad de financiación definitivamente va acompañada de lo que se llama los pasivos y los pasivos a largo plazo y el patrimonio, ¿no es cierto? Todos tenemos pasivos, ¿no es cierto? Creo, o sea, la gran mayoría en Bolivia básicamente vivimos con pasivos a largo plazo, ¿ya? Obviamente, lo que nosotros tenemos que hacer es obviamente saber dónde vamos a tener pasivos y qué es lo que voy a hacer para que ese pasivo se convierta eventualmente en un activo. ¿Se puede lograr esto? Sería, lo dicen, como un ingreso pasivo. Claro, claro que sí. Entonces, en ese caso, un ingreso pasivo sería, ¿qué pasa? Yo tengo, como el caso del automóvil, yo compro un automóvil y lo pongo a trabajar. Entonces yo invertí en ese automóvil, entonces lo pongo a trabajar, voy a tener gastos de operación, porque sí tengo que darle mantenimiento, cambiar el aceite, el combustible, contratar un chofer, y esos ingresos, dependiendo de dónde lo ponga a trabajar, van a ser como un tipo de ingreso pasivo. ¿Cuándo se va a convertir en un ingreso pasivo? Cuando supongamos que lo haya comprado unos $5.000. Si lo pongo a trabajar en una línea bien recurrida, donde me dé ingresos mayores diarios y haciendo el arqueo mensual, lo voy a recuperar en unos 6 meses. Luego de ahí me va a generar puros ingresos, ¿no? Entonces se van a convertir en ingresos pasivos mientras yo lo estoy pagando. Bueno, desde mi perspectiva podría ser así. Y cuando ya yo lo termine de pagar, se va a convertir en un activo, ¿no? Ya, efectivamente, claro. Y ese activo puede generar intereses, ese activo puede generar crecimiento por otros factores adicionales. Si compramos una casa, por ejemplo, y o un terreno está ubicado en un buen lugar, definitivamente va a recibir intereses también, ¿no es cierto? No quiero decir intereses monetarios, sino que a la larga va adquiriendo ¿qué cosa? Va adquiriendo valor, ¿no es cierto? Entonces, Sí. obviamente, la situación depende mucho del nivel de financiación y el nivel de inversión que yo vaya a hacer. Obviamente, cuando nosotros tenemos un patrimonio, el patrimonio siempre va a tender a crecer. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias para desarrollar el flujo de efectivo? Primero, conocer el ciclo de negocio. ¿Ya? Obviamente, conocer el ciclo de negocio. ¿Quién conoce y quién puede identificar el ciclo de negocio? Bueno, Chicos, licenciada,
el ciclo del negocio, yo creo que podría comenzar primero con una idea. Tengo una idea, la propongo, primero tengo que hacer mi estudio de mercado y a qué rubro me voy a dedicar, si es al rubro de servicio, ¿no? Al rubro de la salud, ¿no? Y muchas cosas, digamos, de las que yo vea que en ese momento está en su auge, ¿no? Aprovechar ese momento y agarrarme de eso para poder empezar un negocio. Luego tengo que invertir. Invertir verificando, teniendo ya mi estudio de mercado, donde buscar un lugar estratégico para poner un negocio, ver la inversión que voy a hacer, ¿no? Hacer funcionar, para hacer funcionar tengo que primero que planear lo que voy a hacer, luego lo tengo que ejecutar, luego lo tengo que monitorear como está ayer. Porque si no tengo un control, no tengo un plan en que me voy a basar, no tengo un control, entonces se me va a salir de las manos. Puede ser que tenga mucho gasto, puede ser que tenga muchos gastos de operación y no tenga ningún retorno de inversión, ¿no? Dependiendo de eso, va a ser de que mi negocio, si tengo un buen ingreso, tengo un buen negocio, entonces va a determinar de que yo vea de cómo expandir ese mercado. No, según la filosofía japonesa dice que un negocio comienza como una persona, digamos, un bebé. Un bebé, digamos, hay que criarlo, hay que amamantarlo, hay que verificar que él camine, que tenga toda la vitamina necesaria, que vaya creciendo, ¿no? Luego cuando es una empresa adolescente, llamémoslo así, joven, entonces, ¿qué es lo que pasa? Recién está empezando a generar, se estaba empezando a ser autosuficiente, ¿no? Entonces siguen trabajando ahí, según la filosofía de los japoneses. Ahora, cuando una persona, la empresa, mejor dicho, es adulta, entonces ahí recién se empieza a expandirse y empieza a generar flujos de efectivos, ganancias, ¿no? Depende de muchos factores de cómo sea yo, cómo controle los tipos de negocio que tengo, cómo los diversifique esas ganancias que yo tengo y cómo puede expandir mi negocio, ¿no? Ya, muy bien. Claro, o sea, cuando nosotros hablamos del ciclo de negocio, primero tienes que conocer el negocio, ¿no? Tengo que conocer el negocio, tengo que saber dónde me estoy metiendo. O sea, yo soy administrador de empresas, no me voy a meter a, yo qué sé, Un criado. Claro, o sea, obviamente tiene que ser algo que realmente yo conozca, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bien, en segunda instancia, necesitamos identificar el ciclo del negocio, ¿ya? ¿A qué le llamamos identificar el ciclo del negocio? Tenemos que, necesitar estados financieros actualizados. Necesitamos y tenemos que tener el punto real de inflexión en el que obviamente saber dónde estamos parados para empezar, ¿no es cierto? Si yo no sé dónde estoy parada, tengan la seguridad que voy a perder el sentido de hacia dónde quiero llevar el negocio, ¿no es cierto? Si yo tengo 100 y estoy segura que tengo esos 100, pues invierto solamente 100. No puedo invertir más allá de lo que no corresponde, ¿no es cierto? Después, la facturación y cobro rápido. La facturación y cobro rápido van a ir, obviamente, el manejo, digamos, de la facturación y el cobro tienen que ser a momento de, ¿ya? Otro punto importante son la gestión de pronósticos financieros. Ya habíamos dicho que desde el punto de vista, ¿cómo les diré? Desde el punto de vista, el punto está en que nosotros tenemos que saber cómo se comportó antes y ahora cómo queremos que se comporte o cómo nos gustaría que se comporte. ¿Ya?
Finalmente, otro de los puntos importantes es que nosotros tenemos un presupuesto y hay que llevar el control de ese presupuesto de acuerdo a cómo corresponda. No puedo yo tener un control, ¿sí? Obviamente, si es que no tengo una gestión del negocio de manera adecuada, si no tengo una gestión del negocio de manera propositiva, ¿ya? Bien. Obviamente, el punto va a partir desde que el presupuesto asignado no puede exceder lo que realmente es, como dicen, ¿no es cierto? No gastes lo que no tienes, ¿ya? Finalmente, control de gastos. No podemos exceder los gastos y esto va en relación con el presupuesto, obviamente. Y de hecho, tenemos que estar apoyados en la tecnología. ¿Ya? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o consulta. Duda, consulta. ¿Nada? Bien. Por ahora vamos a quedar acá. Por ahora quedaríamos acá. Invito por favor a Micaela que haga el llamado de la segunda lista y mañana estaríamos viendo ya desde el punto de vista que se llama práctico, el flujo de efectivo y otros estados financieros. Micaela, por favor, podemos proceder. Me despido de ustedes hasta el día de mañana. Muchas gracias, licenciada Jimena Ampuero. Agradecemos a la licenciada por una excelente presentación. Licenciada, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Ayala Luis David. Belluma Melvin. Belluma Lucas.